Bueno, aquí estamos otra vez con estos micros sobre la salud y el cuidado quiropráctico, algo indispensable para tener buena salud, como venimos hablando siempre. Hoy vamos a hablar de un tema, generalmente la mayoría de los pacientes que frecuentan una oficina quiropráctica vienen con ese problema. Y muchos me preguntan, che, tengo tal cosa, ¿puedo hacerme quiropraxia? ¿La quiropraxia es para tal cosa? En sí la quiropraxia es para tener salud, para obtener una salud óptima, para tener una mejor calidad de vida. Pero sí, con frecuencia y mucha, son los pacientes que vienen con hernias de disco, que es el tema del cual vamos a tratar hoy. Las hernias de disco generalmente aparecen en la zona lumbar de la columna vertebral, en la cintura, o a nivel cervical, debido a que son las zonas de la columna vertebral que tienen más movilidad. Entonces, debido a eso, es que frecuentemente tenemos hernias discales y mucho más en la parte lumbar, en la parte de la cintura, ya que son cuerpos vertebrales muy grandes, discos vertebrales muy grandes, y al desplazarse producen esa hernia. Vamos a explicar un poquito qué es una hernia de disco, porque seguramente habrán escuchado y algunos no tendrán conocimiento de lo que es una hernia discal. Una hernia discal es cuando un disco que está ubicado entre cada vértebra, que es esponjoso para mantener la amortiguación de esa columna, se desplaza hacia un costado o hacia atrás y presiona sobre la médula o sobre sus nervios periféricos. Yo siempre digo que cuando me preguntan si la quiropraxia mejora, yo creo que es lo único que va a solucionar el problema de raíz, porque ni siquiera la cirugía pueden solucionar este problema. A ver, primero lo que tenemos que ver es por qué ese disco se desplazó, qué hizo que ese disco se desplazara, y nunca es una sola causa. Muchos me dicen, hice un esfuerzo, me caí, tuve un golpe, distintas cosas que le parece a la gente que le puede haber producido esa hernia. Y yo le respondo, no, nunca hay una sola causa que produce esa hernia discal. Lo que sí estoy seguro es que al producirse esa hernia discal fue producto de un desplazamiento de la vértebra. Una vértebra se ha desplazado y empieza a presionar ese disco en una parte y el disco se desplaza. Muy bien. Lo que tenemos que saber es qué vértebra fue la que se desplazó. La cirugía normalmente cortan este disco que se ha roto y que está empujando, pero lo que no hace es corregir la causa, que es el desplazamiento de esa vértebra, y que sí lo hace el cuidado quiropráctico. Ahora vamos a ver de qué forma detectamos los quiroprácticos una vértebra que se ha desplazado. Tenemos un paciente que lo vamos a escanear con el termoscan, como fue el paciente pasado en cervicales, y después vamos a ver estudios radiográficos que nos van a confirmar lo que estamos viendo con el SCAR o con la palpación. Como podemos ver acá en la pantalla, después de escanear al paciente en la parte lumbar, donde él presentaba esos síntomas, vamos a ver que nos está marcando 3 vértebras desalineadas en mayor gravedad, todo sobre el lado izquierdo, y una, al ver esta vértebra, que es un poquito más ancho que del otro lado, con un menor grado de desplazamiento. Pero sí, la zona donde más tenemos desalineación es de la lumbar 3 al sacro. Esa zona es la que tenemos que evaluar, corregir esa interferencia nerviosa que se está produciendo, y de esa forma el disco va a volver a su lugar y va a dejar a esta persona de tener esa hernia de disco que le molestaba. Bueno, para asegurarnos de lo que hemos visto, palpado, movilizado con el termoscan, el escaneo térmico, pedimos placas radiográficas. En la placa radiográfica vamos a confirmar que efectivamente del lado izquierdo es donde están rotadas las vértebras. Vamos a confirmar que la vértebra cuarta y quinta va a tener una hernia discal porque está presionando más de un lado que del otro, lo mismo que la quinta con el hueso sacro, pero también
estas mediciones me van a decir que la desviación de este hueso sacro, que está más bajo de un lado, del lado izquierdo que del lado derecho, ha hecho que estas vértebras se desalineen y me produzcan ese atrapamiento en el disco, ese desplazamiento. Por lo tanto, esa hernia discal es debido a una desalineación de la pelvis. Hay una hemipelvis distinta a la otra, y esto está produciendo que las vértebras se muevan, presionen sobre un disco y se forme una hernia discal. Cuando vemos la placa de perfil, que también pedimos para asegurarnos de dónde está la hernia y qué la está produciendo, también vemos un sacro que está muy horizontal, presionando sobre el disco entre la quinta y el sacro. Ese disco está presionando nervios acá. Lo mismo que entre la cuarta y la quinta, lo terminamos de confirmar. Lo que habíamos visto de frente, ahora lo vemos de costado y vemos desalineaciones entre la quinta y la cuarta, y entre la quinta y el hueso sacro. Ahora vamos a pasar a ver cómo es un ajuste para llevar estas vértebras a su lugar y que descomprima ese disco y pueda volver a su lugar. Bien, vamos a realizar un ajuste sobre esas vértebras que vimos que estaban desalineadas. Una vez que primero vamos a evaluar el sacro, que estaba caído, que estaba con una base para el lado izquierdo, lo vamos a subir. ¿De qué forma? Palpando en esta posición. Ahí cambio esa desalineación que había en el sacro para llevarlo a su lugar. Luego de eso, palpamos las vértebras que estaban rotadas hacia el lado derecho, empujando del lado izquierdo, que nos marcaba tanto el escáner como en la radiografía que vimos, y de esta forma corregimos para que descomprima esta zona donde el nervio está apretado, donde irradia todo el largo de su pierna, y esa descompresión va a hacer que ese nervio empiece a desinflamarse. Como siempre digo, esto es un cuidado de la salud, esto es un síntoma. Ese nervio inflamado me está avisando, le está avisando al cuerpo que algo está funcionando mal. Nosotros lo que hacemos es corregir esa interferencia nerviosa que hay entre el cerebro y el cuerpo. Al corregirla, descomprimimos el disco, el nervio se desinflama y vuelve a toda la normalidad. Pero lo más importante, como siempre les digo, es que la información del cerebro puede pasar sin interferencias y de esa forma obtener una óptima salud. Muchas gracias por escucharme y nos veremos en el próximo programa, en el próximo micro, donde vamos a hablar sobre la quiropraxia en embarazadas. Muchos me dicen, che, ¿embarazadas? ¿Se puede hacer quiropraxia en embarazadas? Ahí van a entender, ahí van a aprender por qué realmente es tan necesario que una mujer embarazada cuide su médula espinal. Su espina dorsal tiene que estar totalmente sana para poder formar ese chico.